A comienzos de la primavera de 1918, el frente occidental seguía atrapado en un punto muerto que ya llevaba más de 3 años. La guerra de trincheras había costado millones de vidas, hombres que intentaban romper un estancamiento casi imposible. Pero la lucha no se limitaba ya al suelo. El combate subterráneo, las galerías, minas, túneles y también la guerra en el aire estaban transformando la forma de luchar. Se abría una nueva era militar, con iconos que surgirían no solo de la infantería o la artillería, sino también de aquellos que se atrevieron a dominar los cielos, enfrentándose en aeronaves poco fiables, a temperaturas extremas, con riesgo constante. Sabían que sus misiones podían durar horas, pero su vida útil muchas veces se medía en minutos. De ese grupo de pocos surgían los llamados ACES, pilotos de élite admirados en sus naciones como héroes nacionales. Pero pocos vivían lo suficiente para recibir ese reconocimiento público, y aún menos lo hacían sin cicatrices, pérdidas o remordimientos. De todos esos haces de la Gran Guerra, uno resalta con luz propia: Manfred von Richthofen, apodado el Barón Rojo. Su nombre era ya leyenda antes de su último vuelo. Y aunque él tampoco vería el final del conflicto, su historia, sus tácticas, sus sacrificios y su vuelo final permanecen hoy en día como uno de los episodios más célebres y debatidos de la aviación militar. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen nació el 2 de mayo de 1892 en Kleinburg, Silesia, entonces parte del Imperio Alemán, hoy Polonia. Era hijo de una familia aristocrática, con devoción por la historia militar y la tradición de servicio. De joven fue educado con disciplina, aficionado al tiro, la caza y los deportes al aire libre. Su padre le inculcó el amor por los caballos y la equitación, lo que explicaba por qué en su juventud sirvió en el regimiento de caballería. El ambiente familiar, escolar y social lo preparó para aceptar el riesgo, para observar, para pensar en 3 dimensiones. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Manfred comenzó en la caballería, ulanos. Pero pronto se dio cuenta de que los fusiles, los sables y los movimientos de carga directa tenían menos futuro en una guerra inmovilizada. En ese punto, la aviación emergía como una nueva frontera, peligroso, pero también con posibilidad de alzarse sobre el horror de las trincheras, de ver al enemigo desde arriba y de marcar la diferencia en reconocimiento, bombardeos y combates aéreos. La aviación militar en 1914 era experimental. Se usaban biplanos ligeros, a veces fabricados artesanalmente, con motores poco potentes, estructura débil, poca altitud, poca protección. El vuelo sostenido tenía solo unos 11 años. Los primeros modelos apenas podían llevar un pasajero o una cámara rudimentaria para fotografiar líneas enemigas. Reconocimiento era el rol principal. Descubrir posiciones de artillería, vigilar movimientos de tropas, daños en fortificaciones. Esos reportes podían cambiar decisiones estratégicas. Con el estancamiento en las trincheras, los comandantes comenzaron a desear superioridad aérea. Saber qué estaba haciendo el enemigo, dónde estaban sus ametralladoras ocultas, sus reservas, sus cañones. Esa necesidad impulsó la innovación. Los observadores empezaron a portar armas ligeras, los fuselajes se reforzaban un poco, se instalaban montajes para disparos, y poco a poco se convirtió no solo en ver, sino en atacar al enemigo desde el aire. El intercambio de ideas técnicas fue asombroso. Mecanismos como el deflector Guier francés, luego la sincronización de la ametralladora con la hélice, el famoso interrupter Guier de Fokker, permitieron disparar hacia adelante sin destruir la hélice. Esto cambió radicalmente las tácticas de combate aéreo. Los pilotos ya no dependían de un observador para defenderles por la espalda. Podían volar más agresivamente, atacar frontalmente y maniobrar para abatir al oponente. Manfred von Richthofen
se trasladó al servicio aéreo, como observador primero, luego como piloto. Voló modelos como el Albatros C-3 y muy pronto demostró no solo habilidades técnicas, sino un instinto casi intuitivo para el combate aéreo. Escoger cuándo atacar, desde dónde, qué altitud, qué ángulo, cuándo retirarse si la situación se volvía peligrosa. Aprendió de otros grandes haces como Oswald Boelke y adoptó tácticas como el boom and zoom, subir, dejar caer, atacar desde arriba, que maximizaban la energía, la sorpresa y la ventaja, evitando dogfights prolongados cuando no favorecían sus condiciones. En 1916 a 1917, Richthofen acumuló victorias rápidamente. Detrás suyo volaba su hermano Lothar y otros pilotos talentosos. Su unidad, la Jagdstaffel 11, se volvió temida, no solo por los derribos, sino por la moral que generaba. Pilotos enemigos sabían que enfrentarse a la Escuadrilla Roja era enfrentarse a alguien que estudiaba tus movimientos, que calculaba tus ángulos, que observaba no solo al adversario, sino también al terreno aéreo, la meteorología, la iluminación, los reflejos del sol en las hélices, las corrientes de aire. Red Baron no volaba siempre en triplano. Usó varios modelos con el famoso Albatros, pero más tarde su DR-1 triplano, o DR-1, se volvería su marca registrada. A pesar de que ese modelo tenía limitaciones: velocidad relativamente baja, vulnerabilidad a la potencia de fuego y altitudes medias, pero maniobrabilidad extraordinaria en curvas cerradas. Richthofen supo explotarlo al máximo. En primavera de 1918, la situación en el frente se volvía crítica para Alemania. La ofensiva de primavera había comenzado en marzo con fuerza, intentando romper las líneas aliadas antes de que los recursos y la moral se agotaran. Los británicos, franceses, con refuerzos estadounidenses entrando en escena, estaban reforzando poco a poco. Para Richthofen, cada salida era una misión decisiva: escolta de bombardeo, intercepción, patrullaje de superioridad aérea. Su fama le otorgaba también visibilidad, lo que lo hacía un blanco más probable cuando salía al combate. Otros pilotos lo admiraban y lo temían. Los soldados en tierra veían su triplano rojo como símbolo de dominio aéreo. Pero también eso traía riesgos: reconocimiento rápido por parte del enemigo, fuego concentrado, pilotos enfrentándose a él en su honor, artillería antiaérea apuntando al cielo con su inicio. Ese día, Richthofen voló desde su aeródromo en Kapelle Wing. Con él volaba su ala, otros pilotos de su ala roja. Su primo Wolfram, con menos experiencia, fue instruido para evitar la lucha directa, pero el campo de batalla aéreo lo engulló. También estaban Roy Brown, Wilfred May y el Escuadrón 209 del RAF. El cielo, esa mañana, tenía una visibilidad buena, pero no perfecta. Nubes bajas, algo de neblina, condiciones variables de luz. Sobre la aldea de Le Hamé surgió un enfrentamiento. Cazas británicos divisaron varios triplanos alemanes. Se desplegó un combate clásico: maniobras, ascensos, descensos, piruetas. Wolfram persiguió a un avión enemigo. Richthofen lo vio en peligro. Se lanzó en su ayuda, dejando la pelea general para concentrarse en esa persecución. Wilfred May, siendo perseguido, bajó en altitud, intentó refugiarse lanzándose a acercarse al suelo y seguir la orilla del río Somme, maniobrando para evitar ser un blanco fácil. Roy Brown, al ver esto, también intervino, intentando proteger a May, o en cualquier caso, interceptar a Richthofen. En ese momento, varios testigos en tierra divisaron movimientos de fuego: artillería antiaérea, rifles de dotación ligera, algunos tiradores situados en colinas bajas, otros más cercanos a la línea del río Somme. Richthofen subió y viró cerca de una chimenea de fábrica, una característica visible desde lejos. Hizo un viraje pronunciado,
bajó hacia un campo cerca de las aldeas de Bray y Corby. Ya con muy poca altitud, combustible quizá reducido, motor posiblemente dañado luego del choque de disparos, él estaba aún maniobrando. Aunque no podamos saber con certeza quién apretó el gatillo que mató al Barón Rojo, su muerte sigue siendo simbólica. Representa el fin de una era de combates aéreos personales, donde la cuenta de derribos, la habilidad individual, el prestigio y la propaganda se fundían. También apunta hacia la evolución de la guerra moderna. Superioridad tecnológica, tácticas de apoyo, artillería antiaérea, inteligencia militar, la interrelación entre líneas de tierra y cielos. Richthofen fue enterrado con honores. Su cuerpo fue trasladado y reubicado varias veces, al cementerio militar de Somme, luego al famoso Invalidenfriedhof de Berlín, y finalmente en 1975 volvió a Wiesbaden, al panteón familiar. Su tumba lleva marcas que recuerdan años de historia, incluso daños sufridos durante periodos posteriores de la historia alemana. Su figura fue usada en propaganda alemana como símbolo de poderío aéreo, un texto heroico, un líder que encarnaba disciplina, valentía, estrategia. Pero al mismo tiempo, muchos de sus compañeros y adversarios lo respetaban como alguien que combatía con honor, que estudiaba cada misión, que lamentaba cada muerte, que era consciente del riesgo en cada salida. Así que al terminar este relato, no solo celebremos sus triunfos, sino también lo que representó. La evolución de la guerra, la humanidad en medio del horror, el respeto al adversario, la conciencia del riesgo, la grandeza del sacrificio. Gracias por acompañarnos en esta versión ampliada de la historia del Barón Rojo. Si te ha gustado, suscríbete para más relatos históricos al detalle, pulsa la campanita para no perder ninguno, y si te interesa, escríbenos. ¿Qué parte de su vida te impacta más? ¿Su habilidad, su táctica, su muerte misteriosa, su legado? Nos encanta saber qué piensas. Hasta la próxima, y que la memoria de quienes volaron alto nunca se apague.